pulmonar y extrapulmonar, realmente nosotros cuando hablamos de tuberculosis le damos énfasis a la tuberculosis pulmonar. ¿Por qué? Porque es la más frecuente. ¿Está bien? No que todos sean pulmonar no más. ¿Sí? ¿Por qué nosotros le damos eso? Porque como yo le dije, de 10 pacientes que yo tengan con TB, 9 van a ser forma pulmonar y 1 va a ser una forma extrapulmonar. Pero igualmente nosotros tenemos casos extrapulmonares y dentro de las extrapulmonares tenemos ciertos casos que son más frecuentes. ¿Está bien? Es importante que ustedes conozcan la TB porque es una enfermedad endémica, o sea, que quiere decir que sea endémica, que nosotros tenemos casos todo el año de TB en nuestro país. Ustedes también en Brasil son país endémico de TB y estos son temas que sí o sí en revalidez caen mucho y caen más de una pregunta. Entonces, tengan en cuenta. Yo utilicé, esta clase está entre el libro de Harrison y está entre el manual de TB del Ministerio de Salud del Paraguay. Yo le busqué el más nuevo, yo tengo el manual, el último, pero realmente no se ha cambiado la política en 5 años más o menos. El manual del 2018, 19, no cambió. Yo me acerco, cada vez que yo doy la clase de TV, yo me acerco al programa de TV con el licenciado Jean, le digo, ¿tenés un manual nuevo? Y me dice, no. Entonces, todavía sigue siendo ese manual el que nosotros seguimos, ¿sí? Y tengan en cuenta eso. Puede ser que haya cierta diferencia de repente en el Brasil. Yo sé, inclusive, una alumna hace un mes por ahí me dijo que ya llegó, ya había una actualización en el Brasil, ¿verdad? Puede ser que encuentren pequeñas alteraciones, pero el cuadro clínico, los métodos de estudio, eso siguen siendo los mismos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, una diferencia, por ejemplo, que hay, se habla mucho todavía en la prueba de tuberculina, por ejemplo, nosotros en el Paraguay pretenden usamos más prueba de tuberculina. Entonces, son tipo esas pequeñas cositas que por ahí pueden variar. ¿Está bien? En el libro ustedes van a ver que va a hablar de la TB más para adelante. Dice TB en la embarazada, TB en el niño, TB en la puérpera, TB, ¿verdad? Pero eso vamos a darle a César lo que es de César. Hablen con el ginecólogo en la embarazada, hablen con el pediatra de los niños, ¿verdad? Y yo voy a hablar de lo que a mí me toca, ¿verdad? Los pediatrías seguramente van a dar y los ginecólogos no le van a dar, pero no importa, por eso pregúntenle. No, se le van a mandar ya con el clínico o lo que sea. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad bacteriana, es crónica. Ella le da un aire de diferencia relacionado a las otras patologías. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de enfermedades bacterianas, nosotros estamos acostumbrados a pacientes con cuadros rápidos, ¿verdad? 2, 3 días, 5 días, ¿verdad? No a pacientes que pueden venir con cuadros de meses. Generalmente los pacientes con TB son pacientes que no vienen con meses de evolución. ¿Hace cuánto que estaba así? Hace 6 meses, hace 8 meses. Pues ahí luego ya nos da la pauta de que es una patología crónica. Es infecto-contagiosa, ¿sí? Por eso en todo caso ella es endémica, ¿verdad? No desaparece. Está causada por el Mycobacterium tuberculosis y afecta principalmente los pulmones. Ella no dice luego exclusivamente los pulmones, dice principalmente, por eso es la frecuencia, ¿verdad? El Mycobacterium tuberculosis es un microorganismo de forma bacilar, que también se lo conoce como bacilo de Koch, porque fue descubierto por el doctor Koch en el año 1882, que realmente lo tiñó y lo vio y dijo, bueno, este es bacilo y este es el que da la tuberculosis, ¿verdad? Es un aerobio preferencial, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que él es una bacteria que prefiere donde hay más oxígeno, y eso tiene su explicación después en la clínica que vamos a ver. Es de multiplicación lenta. Eso también nosotros tenemos que tener en cuenta, porque vamos a ver que ahora de hacer ciertos tipos de estudios diagnósticos, nosotros vamos a ver que pueden tardar mucho tiempo, porque este bacilo tarda mucho para multiplicarse. Tiene la capacidad de permanecer en estado latente. ¿Qué quiere decir? Que él puede estar en un estado inactivo por años. O sea que el huésped, el individuo, puede tener el bacilo en su organismo, pero este está de forma latente o inactiva y no desarrolla la enfermedad. Y después de años, por algún tipo de acontecimiento, este bacilo puede activarse y desencadenar la patología final del paciente. ¿Sí?
La literatura, el Harrison, por ejemplo, dice que es prácticamente imposible determinar cuándo es lo que ese paciente tuvo contacto con el bacilo. Porque no es porque él ahora empezó a enfermarse y que sí, bueno, él se enfermó hace 3 meses y hace 3 meses recién se contagió. ¿Está bien? Es sensible al calor y a la luz ultravioleta. Se lo conoce también como VAR, porque es un bacilo ácido alcohol resistente, porque él tiene una capa de lípido en su pared que lo hace ser resistente al ácido y al alcohol. ¿Sí? O sea que cuando nosotros vamos a la práctica y nuestro alcoholcito ahí, al bacilo no le hace nada. ¿Está bien? Y produce necrosis gaseosa en los tejidos infectados. Eso tenemos que tener en cuenta porque es su característica especial, vamos a decir así, en la anatomía patológica. Ahora, si yo encuentro necrosis gaseosa en un estudio, en una sospecha, eso me hace a mí el diagnóstico, ¿verdad? El modo de transmisión es casi exclusivamente por la vía aérea. Los bacilos son viables en el ambiente hasta 8 horas y más sobre todo en lugares secos o con poca ventilación, o sea, en el ambiente, no así en el aire, él se queda más de 8 horas. ¿Sí? El reservorio es el hombre y los mamíferos, y la fuente de infección son las secreciones pulmonares, el esputo, a través de las partículas de Wells cargadas con los bacilos, son las principales fuentes de infección, como dijimos, casi exclusivamente por la vía aérea. La leche de ganado vacuno enfermo es la forma más común para la adquisición de bacilo por vía digestiva, pero ya es poco común. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros tenemos mucho más formas de control por el tema del ganado, la cenaxa, la no sé qué, que hacen mucho más controles. Donde lo que todavía puede ser que haya es en el tema de las personas, por ejemplo, que tienen una vaca para su leche allá escondido, y de por ahí eso puede ser lo que todavía pueden producir. Pero realmente una vez que el bacilo ingresa a nuestro sistema, él se aloja donde él quiere, él se puede ir donde él quiere. Más preferentemente no me queda en el pulmón, vamos a decir, porque el camino es más corto. Vamos a darle, ¿verdad? El periodo de incubación va de 4 a 12 semanas, desde la infección hasta la aparición de infecciones primarias, ¿verdad? Sin embargo, pueden pasar años hasta que evolucione una forma de TB pulmonar o extrapulmonar activa. ¿Qué es lo que yo le dije a ustedes? Esa es su capacidad de permanecer latente. ¿Qué quiere decir? Antes, cuando nosotros nos moríamos, servíamos de alguna cosa muerto, que cuando se hacían las autopsias y los estudios, era porque el cadáver servía de algo, ¿verdad? Entonces ahí, en una cierta población, se vio que, por ejemplo, ellos se morían de cualquier otra cosa, accidente, acuchillado, mujer le pilló con otra, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Se morían. Se hacían las autopsias y se encontraban que estas personas tenían ganglios calcificados. Jóvenes, mayores, tipo. Entonces ellos empezaron a estudiar esos ganglios y se veían que era una TB en forma latente. O sea, ellos tuvieron contacto, pero la TB quedó ahí latente alojada en un ganglio. Y es el complejo primario de la TB. El paciente no está enfermo, ¿sí? Pero en la vida, años después, puede ocurrir algún tipo de infección, se puede contagiar con VIH, algo, y ahí el bacilo que ya está ahí se activa y el paciente empieza a desarrollar la enfermedad de forma activa. ¿Sí? Entonces, todos aquí podemos tener complejo primario de TB. No sabemos, ¿verdad? La transmisibilidad. Durante todo el tiempo que el paciente esté sin tratamiento o con tratamiento no adecuado, se considera que él transmite, que él es bacilífero, ¿sí? Y se considera que el paciente ya no contagia después de los 15 días de un tratamiento adecuado. Entonces, a ver cuándo yo le desaíslo, por ejemplo, a un paciente después de los 15 días que él tenga un tratamiento adecuado, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Cuando el infectado, el que tiene forma activa, que es bacilífero, expulsa los bacilos, este es recibido por el huésped, presentado a los macrófagos de las células de inmunidad, y ahí él puede tener dos caminos, o ir hacia su forma latente o desencadenar la enfermedad activa, y ahí se continúa el círculo. El Harrison dice, ¿por qué una enfermedad tan difícil de erradicar? O sea, la TB ya viene de miles de años y nosotros seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque habla, por ejemplo, que cuando nosotros llegamos a hacerle el diagnóstico a un paciente, ese paciente por lo menos ya le contagió a 20 personas
cuando vos llegás a hacerle el diagnóstico. Entonces, 20 personas por 20, 20 con 20 con 20, es muy rápido la diseminación de la enfermedad, ¿verdad? Hay ciertas definiciones que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de la tuberculosis, que justamente yo quité estas definiciones del manual de TV del Ministerio porque son las que nosotros usamos en la práctica diaria, ¿verdad? Se habla de la TB presuntiva en toda persona en quien se sospecha que tiene tuberculosis por presentar síntomas o signos sugestivos de la enfermedad, tanto pulmonar como extrapulmonar. Sospecha de TB, ¿verdad? Y se considera sintomático respiratorio a toda persona que presenta tos y catarro por 15 días o más. Inclusive puede ser solo tos, no es estrictamente que tenga catarro, pero cuando es por 15 días o más, se le considera sintomático respiratorio. ¿Y qué incluye esta definición que se creó para la TB? Es que si yo digo, este es un sintomático respiratorio, yo estoy obligado a descartar la TB. ¿Sí? Pero no se tiene en cuenta a los pacientes privados de su libertad, a las personas privadas de su libertad. ¿Quiénes son las personas privadas de su libertad? No son los casados, otros. Los que están en la cárcel, ¿verdad? A los indígenas y a las personas con VIH. ¿Por qué? Porque la prevalencia de la TB en ellos es demasiado alta. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que ellos no necesitan toser 15 días para que yo diga, esta puede ser una TB. ¿Está bien? Entonces, a ellos se les quita de esta índole. ¿Por qué? Porque generalmente ellos viven de forma hacinada, con poca higiene, ¿verdad? Los presos y los pacientes privados, los indígenas viven en lugares oscuros, pequeños, húmedos, duermen todos juntos, comen todos juntos. Entonces la diseminación del bacilo, el bacilo vive mucho más, porque decía lo que si él vive en un lugar así con poca luz, él va a vivir mucho más tiempo, entonces el contagio en ellos es mucho más. ¿Sí? Pero, então, quando é preso, sintomático respiratório, não estou falando necessariamente de tuberculose, estou falando de paciente que tem Eu estou falando necessariamente de tuberculose. Ah, tá. Não, mas porque assim, não tem, sei lá, gente que tem refluxo e tosse por mais de 15 dias. Chega lá. Y tenés que descartar TB. Aí, então, mas eu não estou falando de tuberculose, estou falando que a paciente. Y ahí, por ejemplo, ponerle. Descartar tuberculose. Sí, sí. Pero cuando vos usas sintomático respiratorio, vos ya te estás refiriendo ya a la TB. Específicamente. ¿Sí? ¿Por qué se hizo esa definición? Justamente para poder hacer más rápido el diagnóstico. En vez de que vos pienses por último en TB, pensá primero luego en TB. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos una región endémica. ¿Sí? Caso de TB bacteriológicamente confirmado es todo paciente que tenga algún tipo de muestra positiva para TB. Cultivo, baciloscopía, Ginevfer, que son las 3 pruebas que se suelen utilizar. Tenemos los casos de TB clínicamente diagnosticados, o sea, que el paciente no cumple los criterios bacteriológicos. O sea, para mí un sintomático respiratorio, para mí es una TB por su historia, por su examen físico, pero yo no consigo una muestra bacteriológica positiva, o sea, baciloscopía negativa, cultivo negativo, pero ese el indígena tiene su tía, tiene todo, tiene LTB, pero yo no consigo bacteriología positiva. Entonces yo lo catalogo como clínicamente diagnosticado y se indica un tratamiento completo contra la TB. ¿Sí? O sea, no adelanta decir y no tratarlo. ¿Bien? Según la clasificación anatómica, se habla de la TB pulmonar. Mas acontece muito isso. En las regiones de, por ejemplo, el área de salud, por ejemplo, los que trabajan con agentes de salud. Por ejemplo, en los lugares alejados que no tienen acceso, por ejemplo. Entonces ahí se habla que podría suceder. En el hospital pasa eso, no, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos una muestra positiva en el hospital de Pedro Juan, ellos no te liberan los medicamentos. Y ese es un medicamento como él es de programa nacional, yo no tengo en la farmacia para comprar, yo tengo que pasar por el programa del hospital. Sí, entonces no da para decir, no vamos a tratarle nomás y vamos a indicarle, ¿verdad? En mi escuela, en mi hospital, nosotros tratábamos.
Porque a veces, por ejemplo, cultivo, vamos a ver que el cultivo tarda, entonces vos tenés un paciente ahí que necesita y nosotros le iniciamos un tratamiento. Si después el cultivo venía negativo, lo suspendíamos. ¿Verdad? O la llamada prueba terapéutica, ¿verdad? ¿Mejoró? Bueno, la forma pulmonar, que afecta el parénquima pulmonar, el árbol traqueobronquial, y el resto se considera extrapulmonar. O sea, no hay que dice TB pulmonar, TB gastrointestinal, no. Es TB pulmonar, o vos decís extrapulmonar y ahí decís dónde es. ¿Sí? Entonces pueden ser pleura, ganglios linfáticos, abdomen, tracto genitourinario, piel, articulaciones, hueso, meninge, miliar, laringea, ocular, otálgica, mastoidea, de ovario, de testículo, cualquier lugar puede estar la TB. ¿Sí? Y es una forma extrapulmonar, pericardio, todos también pueden tener forma extrapulmonar. ¿Verdad? Esta es una radiografía clásica del paciente con TB miliar, que es una de las formas diseminadas, o sea, dice que la TB llega hasta afectar, por ejemplo, los alveolos. Tan diseminada que es una forma considerada grave, ¿sí? Tiene esa característica de imagen puntillada, no sé si parece que todo se dice, no ve puntitos así en la radiografía. Es difusa. Esto, por ejemplo, cuando nosotros miramos, eso te ve. ¿Por qué, por ejemplo? Porque ese tipo de pacientes no es una TB, si es un distrés o lo que sea, un paciente que va a estar en insuficiencia respiratoria franca. Y ese paciente, por ejemplo, si te ve, te llega caminando y te dice, tengo tos, está flaquito y está vivo. Entonces me da la pauta que es un trastorno crónico, lleva mucho tiempo. ¿Sí? Y más todavía nosotros que tenemos muchos pacientes. Eso es TB. Acá un dibujito para tener en cuenta las formas extrapulmonares, ¿verdad? Pericardio, corazón, pleura, hueso, articulación, ganglios. Esa cantora Simón y Simaria, nunca sé quién es quién, ¿verdad? Ama es magra. Simaria. Simaria tiene TB ganglionar. Y ella tiene una TB bien resistente porque ella ya se hizo 2 ciclos de tratamiento. No es magra, es magra. Bueno. La historia previa del tratamiento de TB, o sea, yo clasifico también si es un paciente nuevo, ¿verdad? Nunca ha recibido tratamiento, o si recibió tratamiento, lo recibió por menos de un mes. Yo le considero nuevo el tratamiento de ese paciente. Y los previamente tratados es que se han tratado por más de un mes. ¿Verdad? También se tiene en cuenta si hay resistencia a los medicamentos. Se habla de TB monoresistente a la TB con cepas de Mycobacterium tuberculosis in vitro, porque yo solo voy a poder ver resistencia a través de un cultivo, a una sola droga antivacilar de primera línea, o resistente a la isoniazida, o la rifampicina, o la piresinamida, o la etambutol, a una, sea una monoresistente. Después tenemos la TB poliresistente, donde ella es resistente in vitro, es una cepa, resistente a 2 o más drogas de primera línea, incluyendo la isoniazida o la rifampicina. O sea, para que yo diga que él es una poliresistente, tiene que tener resistencia a la isoniazida y al etambutol, o a la rifampicina y al etambutol, pero nunca isoniazida y rifampicina juntos. Cuando ella es multidrogoresistente, ella tiene resistencia in vitro en forma simultánea a la isoniazida, a la rifampicina y a otra droga de primera línea. Pero también son los 4, ¿no? Sí. Y de ahí no funciona. Son resistentes. Mesmo sendo os 4, no va a funcionar. Sí, porque los 4 necesita el paciente. ¿Sí? Y tenemos la TB extensamente resistente, que es la combinación de la multidrogoresistente, o sea, isoniazida, rifampicina, más otra droga de primera línea, pues el etambutol o la piracinamida, con resistencia adicional a al menos una fluoroquinolona de última generación, o la levo o la moxifloxacina, y a uno de los 3 inyectables de segunda línea, como la amicacina, la canamicina, la capromicina. O sea, es isoniazida, rifampicina, etambutol, levo y amicacina. Esa es una extensamente resistente.
Sí, son más frecuentes en ellos. Pero si eso sucede, tenemos que llamarle a la NASA. La NASA tiene que venir a agarrarle a ese paciente y tirarle en el espacio y que nunca más venga. Porque vamos a volvernos todos de Walking Dead. Literal. Tem uma série nova agora, The Last of Us, né? Tipo eficaz. ¿Verdad? Entonces, si pasa eso, se incluye, porque eso es una catástrofe mundial si pasa, ¿verdad? Habrá ya habido, ¿verdad? Pero os pacientes desaparecem. Assim, bem, morreram, ninguém sabe como. ¿Por qué? Porque eso sería una desgracia realmente, ¿verdad? Y tenemos la TB-RR, que es la resistente a la rifampicina, que es detectada por métodos fenotípicos o genotípicos, con o sin resistencia adicional a otros fármacos, que vamos a ver ya por qué uso solo la rifampicina. También se clasifica el paciente basado en el estado de VIH, porque vamos a ver también por qué lo que la VIH tiene tanto peso en estos pacientes, pero realmente la ecuación es simple para nosotros en la práctica. Tiene TB, búscale VIH. Tiene VIH, búscale TB. ¿Sí? Entonces ellos lo clasificaron en TB con VIH, o sea, LTB y VIH, TB sin VIH o TB con VIH en estado desconocido, dice, que todavía no sabemos. ¿Sí? Entonces sí o sí se habla de la clasificación con el VIH. ¿Verdad? ¿Cuáles son las condiciones de riesgo para desarrollar la enfermedad tuberculosa? Infección por VIH, ¿verdad? Que hablamos bien, que aparece en primer lugar. Drogadicción, especialmente intravenosa, y quien hace drogadicción intravenosa hay que buscar también VIH, ¿verdad? Infección reciente con Mycobacterium tuberculosis. Ah, pero se trató. Sí se trató, le hice un tratamiento brillante, pero ¿dónde yo le devuelvo al paciente? Allá donde él estaba y donde él se contagió luego probablemente, ¿verdad? Entonces la reinfección es frecuente en ellos. Radiografía de tórax con hallazgo previo de TB o sugestivos de TB, que nosotros ya vamos a ver cuáles son. Que sea diabético, con silicosis o personas que tengan menos del 10% del peso ideal. Todas las modelos de Victoria's Secret. Todas. ¿Sí? Las manifestaciones clínicas. Ustedes van a ver, gente, que hay manifestaciones clínicas cardinales de la TB. O sea que, por más que sea una forma pulmonar o sea una forma extrapulmonar, ellos van a tener esos signos y síntomas. Y después se va a individualizar según dónde esté. Bueno, en el caso de que ella sea una pulmonar, es frecuente entonces que el paciente sea un sintomático respiratorio. ¿Y qué dijimos que es? Toda persona que tiene tos y catarro, o solo tos, por 15 días o más, ¿verdad? Dolor torácico. No estamos hablando del dolor torácico presivo del infarto. Nosotros estamos hablando de ese dolor torácico que el paciente te dice, doctora, me duele todo ya de tanto que estoy tosiendo. ¿Sí? A ese dolor se refiere. ¿Sí? Y hemoptisis. Puede haber hemoptisis, porque allá al frente nosotros dijimos que él produce necrosis gaseosa. Entonces, al producir esa necrosis, va dañando el parénquima pulmonar y puede alcanzar un vaso sanguíneo, entonces el paciente va a interiorizar eso como hemoptisis. ¿Sí? Después de eso vienen los síntomas cardinales. O sea, independientemente si es una TB gastrointestinal, bueno, vamos a poner que es una TB gastrointestinal, va a tener constipación, diarrea, flato, o sea, va a tener los síntomas de molestia gastrointestinal. Pero ¿cuáles van a ser los síntomas que a vos te va a sospechar que puede ser una TB intestinal? La fiebre de predominio vespertino, asociada a los calofríos. Va entrando el sol y el paciente empieza a tener fiebre. Diaria generalmente, ¿sí? Se acompaña de escalofríos, ¿verdad? El paciente está así, ¿verdad? La diaforesis profusa, vespertina, nocturna. Después de la fiebre el paciente hace sudoración profusa. Moja toda su ropa, se tiene que cambiar. O sea, una sudoración así que le llama la atención. Moja la cama, tiene que cambiar todas sus sábanas. ¿Sí? Inclusive solo la sudoración nocturna les tienen que hacer sospechar de TB. ¿Sí? Fatiga, hiporesia, la pérdida de peso o el no aumento de peso. Esos son síntomas cardinales de la TB. Fiebre hasta la tardecita y otra cosa, nada no tengo. Solo fiebre a la tardecita, sí, busca TB en ese paciente. De cualquier forma, ¿está bien? Después se va agregando nomás. Es una TB pleural, por ejemplo, el paciente tiene dolor en punta de costado.
por ejemplo, como un derrame pleural, ¿verdad? Pero tiene fiebre de perfina, pérdida de peso, depresión, fiebre profusa, fatiga, TB. ¿Sí? Entonces nos vamos por eso sí. ¿Verdad? Estas son imágenes características de los pacientes TB. Antes me decían los alumnos, ay doctora, parece allá en África. No, en el hospital. En el hospital regional de Pedro Juan van a encontrar estos pacientes. La vez pasada estaba un señorcito en sala A con su hueso todo prominente. No hace falta ir a ningún lado. Acá nosotros tenemos pacientes. Ahora hay un niño joven de 19 años que está internado con TB meningia, biliar, y estamos sospechando de mal de Pot en el brazo, el que nosotros vimos. Y él está flaquito, su articulación así grande. ¿Qué? Mal de Pot. La afectación de la TB en la columna. ¿Verdad? Entonces, nosotros todavía vemos pacientes así. Estos son catarros, sputos, ¿verdad? De los pacientes. El que está en clínica médica, sí. Meningitis por TB. A gente apresentou o trabalho sobre ele e a gente falou também sobre o mal de Ford, porque ele estava. Tiene un síndrome medular. A gente fez a ressonância dele ontem. Bueno, estamos esperando el informe. Bueno, estos son esputos. Este era el catarro de una paciente con TB, ¿verdad? Yo le quité foto porque realmente fue el catarro más feo que yo ya vi en mi vida. Es un catarro verde, marrón. Fíjense que tiene hemoptisis, ven acá la sangre, ¿verdad? Y era un catarro que yo le dije, parece moho, ¿verdad? Parece ya que tiene hongo, ¿verdad? Y un cheiro. Você não está comendo ainda, não, né? Não, tá bom. O cheiro podre. Não tem problema com isso, não, né? Ah, tá. ¿Verdad? Y esta paciente, por ejemplo, ovitó. No hubo caso de quitar, ¿verdad? Estas son las imágenes que generalmente se suele utilizar, por ejemplo, en las campañas. Usted se va allá en el hospital en la parte de consultorio. Ahora hay menos porque se pintó todo y se arregló, pero antes había lleno de afiches pegados en las campañas que suelen venir así para que las personas asocien, ¿verdad? Toser sangre, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, escalofrío, tos crónica, inapetencia, ¿verdad? Entonces, son las que generalmente se utilizan para la concientización, o sea, que las personas busquen rápido atención, ¿verdad? ¿Cómo se hace el diagnóstico? El examen bacteriológico, o sea, se requiere de que haya un examen bacteriológico en una muestra, que puede ser pulmonar o extrapulmonar, con la clínica y la radiografía, ¿verdad? Eso sería un diagnóstico óptimo, vamos a decir así, ¿verdad? Pero el examen bacteriológico, o sea, decir, acá hay un bacilo, acá yo veo, acá hay positivo, eso es el mayor criterio, vamos a decir así, ¿verdad? ¿Cuáles son los estudios bacteriológicos que yo puedo utilizar en la tuberculosis? La baciloscopía, ¿verdad? El cultivo y las pruebas de biología molecular, que es la que ahora nosotros utilizamos, es la prueba de Genex. ¿Está bien? La radiografía de tórax es un aliado, pero nosotros no podemos encerrarnos. No toda caverna es TB. ¿Sí? Tenemos, porque hay caverna TB. No. Los abscesos dan cavernas, la lesión por estátilo dan cavernas, las metástasis pueden abscedarse y hacer cavernas. Hay un paciente ahora que está con diagnóstico de absceso pulmonar y él es una neoplasia de pulmón. Buscamos TB, buscábamos, pero se descartó. Y ahora ya tenemos su biopsia de una neoplasia que se abscedó. Entonces, tengan en cuenta eso. Pero, cuando yo encuentro cavernas, y justamente ellas están en los segmentos apicales o posteriores de lóbulos superiores, o segmentos superiores de lóbulos inferiores, es muy llamativo de que para mí sea una TB. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Allá en el comienzo de la clase nosotros dijimos que el Mycobacterium es un aerobio preferencial, ¿verdad? Dijimos que le gusta más la parte del oxígeno, vamos a decir así. Entonces, a él le gusta estar en las partes superiores del parénquima pulmonar. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros vemos la imagen, ¿verdad? Y nosotros encontramos imágenes en vértices, nosotros sí o sí tenemos que descartar TB. ¿Por qué? Porque vimos que él es un aerobio preferencial. Por ejemplo, si ustedes están en el consultorio y le viene un paciente que está en una radiografía con un bloque,
bloque, veo bien, atendí la clase de la doctora Romina, entonces digo un bloque, pero está en el vértice. Tiene que descartar TV. Porque no es frecuente que una neumonía quede en vértice. Es base, no medio. Ojo, porque el daño hay caverna. Igual puede ser TV. Y si él se aloja en un lóbulo inferior, él le gusta estar en la parte superior de ese lóbulo inferior. Entonces, siempre quiere estar arriba. ¿Bien? Entonces, tengan en cuenta eso cuando ven radiografías. Y la imagen de la caverna, ¿verdad? Puede tener apariencia poco usual en VIH positivo e inmunosuprimidos. Ahí también está, no es porque no tiene caverna que no es TB. Y más todavía si nosotros estamos frente a paciente VIH o diabético o que tiene alguna otra patología autoinmune. ¿Está bien? Entonces no es característica que tenga caverna, por ejemplo, ¿verdad? Pero la radiografía por sí sola no confirma el diagnóstico. O sea, yo no hago diagnóstico de TB por radiografía. Puedo sospechar, pero no puedo hacer el diagnóstico. ¿Sí? Esta, por ejemplo, son imágenes de radiografía. Acá vemos la caverna en la parte superior, pero el lóbulo inferior, ¿verdad? Acá ya vemos la caverna bien constituida. Fíjense cómo este paciente en una tomo tiene una imagen. ¿Cuál es la imagen característica de la TB en la tomografía de tórax? Vocês que tiram foto com a Romina, I love you Romina, a melhor do mundo a Romina. ¿Ah? A mí no me importa, pero as 257 fotos que vocês fizeram com ela. Bueno, ¿y cuál es la imagen patognomónica de la TB en la tomo? No. Si tem outra, essa eu não conheço. Ou a Romina descobriu. O material dela tá Imagen de árbol en brote. Que céu estrelado, que menino? Sei lá para casa delas estrelas toda hora. No, es la imagen en árbol en brote. Que son así, que es cuando el árbol brota, dice, ¿verdad? Da os brotos, ele vai brotar. Entonces tiene las imágenes. Sí, señores, les puedo mostrar informe de tomo y los imagenólogos. Puede ser que tenga otros nombres en otras literaturas, pero nosotros utilizamos. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! E ainda mais, eu trabalho muito, não, brincando, eu amo a Romina, a gente é muito amiga, eu nunca briguei com ela, com o resto já, com ela não. Com o resto eu já briguei, com ela não, tá? A única cirurgiã, que si un día yo me iba a operar, gente, yo le hacía ella que me opere, en serio les digo, ¿sí? La única, pero yo, por ejemplo, cuando ella tiene paciente clínico, ella me llama a mí. Y ahora no hago más guardia, ahora no me llamo más tanto, pero hacíamos guardia el mismo día antes y nosotros trabajábamos muy bien. Pero la imagen, nosotros utilizamos clínicamente la imagen de árbol en brote, ¿sí? Que son como si fuera, ven, por ejemplo, rama de un árbol que está brotando, ven aquí, está en brotar. Entonces, y en los informes de tomo, por ejemplo, cuando los imagenólogos nos envían, ellos nos envían imagen en árbol en brote, ¿sí? Así como el broncograma aéreo en la neumonía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es la característica, pero más en la tomo, en la radiografía es difícil de ver así, ¿sí? Y en el caso de la TB miliar, ahí puede ser que le hable del cielo estrellado, pero con muchas estrellas. Nosotros hablamos mucho de la imagen en puntillado, si quieren ver en vivo una imagen en árbol en brote, el niño de la TB que está allá tiene, o sea, no en brote, es la TB miliar, él tiene imagen de TB miliar, es una TB miliar. Y la TB miliar es por diagnóstico imagenológico, o sea, yo digo que es miliar por la imagen, no por la vaciloscopía. ¿Sí? Otra radiografía.
Fíjense que acá, por ejemplo, el paciente no tiene una caverna evidente, entonces se la toma recién se ve, por ejemplo, en inicios. ¿Verdad? El diagnóstico microbiológico se hace por la vaciloscopía, la tinción de Zinc-Nielsen es la que más se utiliza. El límite inferior de detección es de 10.000 bacilos por ml. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que el paciente todavía está en el inicio de la enfermedad, tiene pocos bacilos, porque está ahí en multiplicación lenta todavía, y hay pocos bacilos, quiere decir que mi vaciloscopía puede dar falso negativo, ¿verdad? No vio nomás, no encontró nomás, ¿verdad? Por eso su sensibilidad es de 90%, por eso no llega a ser 100, ¿sí? Y depende también del humor del bioquímico, ¿verdad? Que tenga paciencia de mirar ahí todo lo que él quiere, ¿verdad? Operador dependiente. Y también se utiliza la vaciloscopía para la evaluación mensual del tratamiento. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que para el paciente vaya avanzando de fases, él necesita una vaciloscopía negativa para que se le habilite la otra fase del tratamiento, ¿verdad? Entonces podemos ver, pero ella tiene 98% de especificidad. ¿Qué quiere decir? Que ella no da falsos positivos. Si ella dijo que vio TB, eso es TB y no se discute. No hay, ¿será que puede estar mal? No. Si vio, es positivo. ¿Cómo se interpreta el informe? Se interpreta por cruces y mientras más cruces, quiere decir que el paciente tiene una infestación mayor, vamos a decir así, ¿verdad? Por ejemplo, si te da una cruz, te quiere decir el bioquímico que vio menos de un bacilo en promedio en 100 campos que él vio. Pero si él te dice que tiene 3 cruces, él vio más de 10 bacilos en promedio en 20 campos nomás lo que vio. No hace falta que él mire los 100, ya ve ya que ese paciente está infectado. Las pruebas de sensibilidad a las drogas que realmente van de la mano con el cultivo, porque yo solo puedo in vitro ver si es resistente cuando yo ya tengo el germen cultivado, ¿verdad? Se hacen generalmente en los pacientes que no responden al tratamiento o tienen cultivo positivo después de 2 meses. Hay que buscar la sensibilidad a las drogas, si son resistentes o no, ¿verdad? Se deben enviar los resultados a los servicios de salud, todo lo. Los tipos de muestras de origen pulmonar, cuando es pulmón, la muestra estrella es el esputo, no hay caso, ¿verdad? Se necesita entre 5 a 10 ml y se habla, algunos manuales ya piden 2 o 3 muestras. Antes era sí o sí 3, algunos van a ver que les piden 2 nomás. ¿Necesito que las 3 sean positivas? No, una nomás ya es suficiente. Yo puedo tener las 3, pero yo miré una, esa ya es positiva, yo ya no hace más falta que yo mire las otras, ¿verdad? ¿Cuándo y cómo tomar las muestras? La primera muestra debe ser tomada en el momento de la consulta, ya te tiene que dejar ahí su catarro. La segunda muestra tiene que ser tomada 30 minutos después de la primera. Generalmente se le da al paciente agua, se le dice que camine un poco para estimular la producción de secreción. Y la tercera muestra, nosotros tenemos que darle el vasito al paciente, se va a su casa y debe tomar a primera hora de la mañana después de despertarse y antes de cepillarse. Y esa es la tercera muestra que él trae después al consultorio. Ahí se completan las 3 muestras. En el caso de que el paciente no expectore o no tenga secreción, porque como vimos, es más frecuente que él tenga tos húmeda productiva, pero hay pacientes TB que no tienen secreción, tienen tos seca, ¿sí? Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, necesitarían para que yo consiga aislar el micobacterio, lavado bronquial, por ejemplo. Entonces ahí yo ya necesito una técnica invasiva, el costo es mucho mayor, yo ya necesito un personal capacitado, ¿verdad? Entonces ya va dificultando, vamos a decir, el laboratorio, ¿verdad? En el caso del lavado gástrico realmente se hace en los niños, ¿por qué? Porque los niños degluten su catarro, ¿verdad? Yo no expectora. Y en el caso de que el paciente sí tenga secreción, pero no expectore, los ancianitos, los pacientes con algún tipo de miopatía, muy desnutridos que ni para levantarse no tienen fuerza, mucho menos tienen fuerza para expectorar. Entonces se puede hacer aspirado. La aspira para poder retirar la muestra. Y las muestras de origen extrapulmonar pueden ser cualquier tipo de líquido corporal que yo quité de donde haya la alteración, ¿verdad? Puede ser líquido pleural por la paracentesis, por la toracocentesis, el peritoneal por la paracentesis, sinovial por artrocentesis, el pericardio por la pericariocentesis, no importa dónde yo quité. No se olviden, si yo ya punce para quitar, tengo que enviar todo ya.
Ah, don es que sí, Jimantata, pues, vamos a no. No, ¿verdad? Pues ya están exponiéndose ustedes también a un error, ¿verdad? Nadie es perfecto, todo el mundo puede errar, ¿verdad? Entonces, traten de quitar todas las muestras. De punción lumbar, LCR, por ejemplo, el niño se hizo su diagnóstico por punción lumbar, ¿sí? Orina seriada y en el caso de las biopsias, en los materiales, o por ejemplo cuando es de piel, ¿verdad? Entonces se puede llegar a ir por la biopsia de pleura, por ejemplo, para la TV pleural, ¿verdad? El cultivo. El cultivo es el patrón de oro para el diagnóstico y seguimiento. Es mucho más sensible, ¿verdad? Que la vaciloscopía, por ejemplo. No obstante, es mucho más caro, es menos accesible justamente por ser más caro y requiere de tiempo para que yo tenga resultados, hasta 8 semanas. ¿Por qué? Porque justamente allá enfrente dijimos que tiene multiplicación lenta. Entonces él necesita muchísimas semanas para crecer y después que crece para que yo le pueda hacer su antibiograma. Entonces mi paciente ya se murió, ya revivió, ya se murió ya otra vez, yo todavía no tengo mi resultado, ¿verdad? Entonces debemos hacer siempre las otras muestras también, ¿verdad? Es indispensable para el diagnóstico de las formas extrapulmonares, justamente, ¿por qué? Porque vamos a decir, por ejemplo, que es una pericardiocentesis, ¿verdad? Y vaciloscopía no tiene buena sensibilidad. O sea, dicen los bioquímicos que mientras más purulenta es la muestra, ellos consiguen ver más vacíos. Pero si no es así, muy característica, es muy difícil que ellos vean, por ejemplo, por tinciones. Como le dije, punce, sí o sí, eso se tiene que ir a puntir. ¿Sí? Y para las formas con vaciloscopías negativas, por ejemplo, los VIH, es extremadamente difícil a veces hacerle el diagnóstico, porque ellos tienen vaciloscopía negativa, Ginespra negativo, y yo espero el cultivo. ¿Sí? Se hace el método de Lowenstein-Jensen en medio sólido, con base de huevo coagulado, se usa pH neutro, y se hace el cultivo manual. ¿Se acuerdan en el bioquímica que teníamos que pintar la placa de Petri? Entonces se hace de ese modo. El Ginespra. El Ginespra es una de las últimas pruebas, métodos que se hicieron. Es una técnica de PCR en tiempo real, da el diagnóstico rápido de TB y encima me informa si es resistente a la rifampicina. Por eso se creó aquel RR, que es resistencia a la rifampicina, porque se creó el Ginespra, ¿verdad? A diferencia del cultivo que puede llevar hasta 60 días y tiene una elevada sensibilidad y especificidad. ¿Cómo él hace el diagnóstico? Él detecta el ADN del Mycobacterium tuberculosis, entonces es muy específico, no es de vaca, no es de gallina, no es de, está preparado para detectar el ADN de la tuberculosis, y encima detecta un gen con mutación en el ADN de la bacteria que le hace ser resistente a la rifampicina. Entonces me da 2 en 1, ¿sí? Y tarda 1 hora 20 a 2 horas nomás el estudio. Entonces, de un cultivo que me tarda 6 semanas, él me da en 2 horas el resultado y encima ya me informa si es resistente a la rifampicina. ¿Sí? Pero un Ginespra negativo no descarta la enfermedad. O sea que por ahí son pocas copias, el material no es bueno, gente. Cuando usted le piden esputo y eso, la internación por lo menos, usted tiene que fijarse que es catarro lo que el paciente le dio, porque a veces escupen saliva en el pote. Y te va a venir falso negativo. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, y así también la bioquímica, que ella tiene el derecho de rechazar la muestra y decirte, doctora, esta muestra no es buena, hacele nomás otro, voy a gastar todo mi reactivo y te va a salir negativo, que debería de ser un trabajo en conjunto. Pero, nuevamente, él no da falso positivo. Si él dijo que es positivo, él encontró ADN, eso no se puede discutir. ¿Está bien? En cualquier líquido también puedes hacer. Sangre no. Líquido cefalorraquídeo, función de dónde vos quitaste, pero de sangre no es de suero, él es de líquidos, de cavidades o de punto. ¿Sí? Esta es la maquinita, ya es así mismo, es la máquina que tenemos en el hospital, en la parte de ¿cómo era que le decía? Bacteriología, no era laboratorio biomolecular, ahora se llama, ya en el fondo del hospital. ¿Verdad? Se junta el esputo, se coloca los reactivos y se ponen los cartuchos especiales. Él se introduce en la máquina
y en 1 hora 40, qué sé yo, ella arroja el resultado. Acá, por ejemplo, dice, y así mismo sale el informe. ¿Qué resultado dice? Detectado TB, Mycobacterium detectado. O sea, él detectó el ADN y dice RIF, resistencia no detectada. O sea, esta es una TB positiva, pero que no tiene resistencia en la rifampicina. Hay otros estudios que pueden auxiliar el diagnóstico, como el ADA, la adenosina desaminasa, ¿verdad? Que es un reactante, vamos a decir así, inflamatorio, que es muy sensible, vamos a decir así, en la TB, ¿sí? Vos podés pedir dosaje en ADA del líquido que vos quites y se puede pedir dosaje de ADA en plasma. En plasma nomás no es muy específico, es mejor hacer en líquido, por ejemplo. Nosotros utilizamos muchísimo el ADA en los derrames pleurales, porque biopsia pleural es muy difícil que consigamos. Entonces le hacemos ADA, paciente característico, fiebre vespertina, indígena, dolor putarcotado, pérdida de peso, sudoración profusa, TB, extrapulmonar. Hay derrame pleural, tú usas ADA, ¿verdad? Y nos suele ayudar mucho. Pero él puede dar falso positivo en los pacientes, linfomas, empiemas, lupus, entre otros. Entonces hay que tener eso en cuenta. Él sí puede dar falso positivo. Persona con riesgo aumentado para desarrollar resistencia a las drogas. Tratamiento previo, que ya tomaron antivacilares, que tienen luego contacto con pacientes TB que son resistentes, proveniente de áreas de elevada resistencia a drogas. Y como yo sé, doctora, y por eso es de notificación obligatoria, porque ahí se pone de dónde es, de qué comunidad es, quién ahí hace reacción adversa, quién ahí hace resistencia. Entonces yo ya puedo saber, vino de tal colonia, ahí hay. Entonces yo sé que él tiene riesgo de ser una TB resistente, ¿verdad? Vaciloscopías o cultivos permanecen positivos a pesar de 2 meses de buen tratamiento. Yo le quería habilitar a la segunda fase, ella tomó bien, me sigue positivo. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay que buscar también resistencia, ¿verdad? Y que han tenido tratamiento inadecuado, ¿verdad? Porque eso produce la resistencia, ayuda a producir la resistencia. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Si ustedes miran ese manual, ustedes van a ver que hay droga de primera línea, hay más droga de segunda línea, hay una lista después de tercera línea. Varias drogas, ¿está bien? Pero las de primera línea son la isoniazida, la rifampicina, la pirocinamida, el etambutol y la streptomicina. Nosotros utilizamos generalmente el etambutol, las 4 de arriba. Después vienen las drogas de segunda línea, como la levo, la mox y la amica. ¿Por qué yo le puse estas drogas de segunda línea? Porque muchas veces digo, pasa que el paciente ingresa y no se piensa en TB. Y el paciente se le inicia como un cuadro respiratorio, una neumonía. Le inician, por ejemplo, ceftriaxona levo, ¿verdad? Y después, hablando, fofoca, sabía que le tenía preso. Michera, ¿verdad? Bueno, entonces empiezan a salir datos, por ejemplo. Había sido el tiene, la sudoración, había sido tipo, ¿qué puede ser una TB? Pero ¿qué pasa? Nosotros le hacemos vaciloscopía Ginespert y son pruebas negativas. ¿Por qué? Porque el paciente estaba usando un antivacilar de segunda línea. Pero ¿qué va a pasar? La levoyuliada máximo 10 días, como una neumonía que da en la comunidad, va a terminar y el paciente después va a venir otra vez. Entonces, cuando sospechen por algún motivo, razón o circunstancia de TB y le van a cubrir, no utilicen drogas de segunda línea. La más conocida, levo. Entonces, ¿qué le doy? Dale amoxicitro, dale amoxicilbactam, dale ceftriaxona, pero espera a tener tu muestra negativa, después bueno agregar, ¿sí? Porque eso retrasa muchísimo nuestro tratamiento. ¿Sí? La isoniazida se usa a dosis de 5 miligramos kilo peso, es bactericida, se utiliza durante todo el tratamiento, del inicio al final, primera fase y segunda fase. Es tóxica a nivel hepático y de nervios periféricos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes que ya son alcohólicos o ya tienen hepatopatías de base, los diabéticos, por ejemplo, porque ellos ya tienen las neuropatías generalmente, y los pacientes psiquiátricos. No está, porque puede producir alteración a nivel de los nervios periféricos y ahí puede cursar con episodios de psicosis. O sea, ella es lo psiquiátrico y empeora, por ejemplo.
La rifampicina se usa a dosis de 10 miligramos kilopeso, es bactericida, se utiliza también durante todo el tratamiento, primera fase y segunda fase. También es tóxico a nivel hepático y tiñe la orina de color naranjado. Avísenle al paciente que no le llame al tercer día diciendo, doctor, es el remedio. Y también porque pueden darse cuenta que el paciente no está haciendo el tratamiento. La vez pasada estábamos con un paciente en sala, él tenía una sonda y le dije, ¿ya empezó su antivacilar? Sí, hace 3 días, me dijo. Su pipí no dice eso, su pipí no tiene color a rifampicina, le dije. Y realmente el paciente no estaba tomando su remedio, estaba guardando abajo el colchón. Entonces, es una característica. La piracinamida se usa a dosis de 25 miligramos kilopeso, utilizado en la dosis de ataque, o sea, se utiliza solo en la primera fase, es tóxica a nivel renal y articular. Entonces, pacientes renales crónicos, diabéticos que tienen glomerulopatías, tengo que tener mucho en cuenta los controles, ¿verdad? El etambutol se usa a dosis de 20 miligramos kilopeso, se utiliza también solo en la primera fase, es tóxico a nivel ocular, puede producir alteraciones del campo visual y la visión de los colores. Entonces hay que aprender, está viendo bien, ¿verdad? Las fases del tratamiento. Tiene 2 fases, que es la inicial o intensiva, que es la puramente bactericida, y la de continuación o mantenimiento, que es la esterilizante. La inicial o intensiva se da a dosis diaria con descanso los domingos por 2 meses. ¿Sí? O sea, se le da isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, acompañada de líquido sin grasa, al menos 2 horas después de comer o 1 hora antes de comer. ¿Por qué se le da descanso a los domingos? Bueno, cuando nosotros hacemos dieta, a gente tem o dia do lixo, né? A gente come toda semana para ter o dia do lixo no fin de semana. Tipo, ese es un premio, ¿verdad? Bueno, es la misma cosa para el paciente TB. Toma tu comprimido todas las semanas y el domingo descansar. Ese es su premio. Se vio que hubo mayor adherencia al tratamiento, ¿sí? Y que eso no cambió, o sea, no disminuyó la disponibilidad del medicamento y no alteró el curso del tratamiento. Entonces, vas a tomar todos los días, menos el domingo. El domingo vas a descansar. ¿Está bien? Después, para que él pueda pasar a la segunda fase, se debe hacer una vaciloscopía, debe estar negativa. Si está negativa, yo le pasaste a la segunda fase, ¿verdad? Y si ella sigue positiva, se le extiende la primera fase y se hace el cultivo, por ejemplo. Bueno, vamos a ver por qué acá sigue así, hay alguna resistencia, vamos a mandar. Se extiende la primera fase y se espera el resultado para ver qué se va a hacer. Si pasó a la segunda fase, entonces va a la fase de continuación, donde solamente ya queda por isoniazida y rifampicina, completa más 4 meses. O sea, son 6 meses de tratamiento, ¿sí? Ella tiene efecto esterilizante, elimina los bacilos restantes, evita recaídas. También se le da dosis diaria con descanso en los domingos, el previo. ¿Por qué yo le puse a ustedes la dosis de los medicamentos? ¿Por qué lo que la TB también es tan difícil de erradicar? Porque, imagínense, ellos tenían que tomar su medicamento. Nosotros vimos allá, ¿cuánto era la dosis de la isoniazida? 5 miligramos kilopeso. Entonces, el paciente, vamos a suponer que el paciente tiene, vamos a siempre el paciente chulo, 70 kilos. El comprimido de isoniazida viene en presentación de 70 miligramos por comprimido. ¿Ya? Bueno, 5 miligramos por 70, ¿cuánto da? 350, ¿verdad? Da 350 miligramos. Y el comprimido viene de 70 miligramos. ¿Cuántos comprimidos yo le doy para alcanzar esta dosis? 5. Bueno, entonces tienen que tomar 5 comprimidos de isoniazida. Más, ahora tiene que tomar rifampicina. ¿La rifampicina era cuánto? 10 miligramos kilopeso. Mi paciente tiene 70, son 700 miligramos. El comprimido viene de 150. ¿Cuánto tiene que tomar? 4 o 5 por ahí. 5 tal, ¿verdad? Rifampicina, que tiene que tomar 5. Continúa el cálculo.
Entonces acá nomás ya hay 10 comprimidos. Entonces puede llegar a tomar 20 comprimidos. Entonces la tasa de abandono es altísima. Entonces alguien tuvo la brillante idea de compactar los comprimidos. ¿Qué quiere decir? Que en un comprimido él colocó 75 gramos de isoniazida, 150 gramos de rifampicina, 400 de piracinamida y 245 de tambutol. O sea, un comprimido de la fase 1 de la TB, que tiene las 4 drogas, posee esto. Entonces ellos se van dando por el kilo peso. Un paciente que tiene 40 kilos le toca 3 comprimidos y él ya está recibiendo isoniazida, piracinamida, la dosis que debe. En su control de un mes subió de peso, doctora, ya pesa 46, le suben a 3,5. Ahora ya pesa más de 50, le suben a 4. El paciente bajó de peso, le bajan otra vez y se van controlando de acuerdo al peso del paciente. ¿Sí? Entonces eso produjo, ¿verdad?, que la tasa aumente de adherencia para el paciente. ¿Sí? Ese es el comprimido de la fase 1. Bueno, cumplió mi fase 1, yo le hago su vaciloscopía, vamos a pasar a la fase 2, se informa, se solicita los comprimidos de la fase 2, donde ya solamente eran las 2 primeras drogas, que era la isoniazida y la rifampicina, que ya dobla su miligramo. Por ejemplo, un comprimido ya no tiene 65, ya tiene 150. Y la rifampicina, en vez de tener 150, ya tiene 300. Y ahí por su peso nuevamente le van dando la cantidad. Más de 50 kilos ya le dan 2 comprimidos, eso va a ser lo máximo que va a tomar. Todos los días, descanso los domingos, más 4 meses. ¿Está bien? Entonces, aumenta eso la tasa de adherencia para el tratamiento. ¿Sí? En los casos extrapulmonares, especialmente en la meningitis, la forma miliar, la autoarticular, se extiende la fase de esterilización por 10 meses. O sea, se completa 10 meses. 2 meses la primera, 8 meses la segunda. Las reacciones adversas a los medicamentos, lo que se llama derrame, la reacción adversa a medicamentos, que si por ahí ustedes están con algunos neumólogos más antiguos o algo así, ellos le llaman RAFA. Ese paciente hizo RAFA, van a escuchar. Ellos están hablando de las reacciones adversas a los fármacos antivacilares. ¿Está bien? Cuando yo usé este manual por primera vez, fue la primera vez que ellos cambiaron este por RAFA, que es lo nuevo, lo último nuevo. Ellos lo catalogan en 3 grupos, que pueden ser leve, moderada y grave. Entre la leve y moderada, náusea, malestar, dolor abdominal, distensión, prurito, rash, vómito, cambio de conducta, mareo, polineuropatía. Vamos a continuar, continúe, vamos a darle antineurítico, vamos a darle antiemético, vamos a darle protector gástrico, vamos a ponerle anteojo, se lleva el tratamiento y se trata de acompañar los síntomas al paciente, no dejes, ¿sí? Pero cuando el paciente hace una reacción adversa medicamentosa grave, como epidermiólisis, hepatitis medicamentosa, ictericia, fenómeno hemorrágico, infuria renal aguda, convulsión, anuria, neuritis, entonces en el caso amenaza la vida del paciente y requiere la suspensión del tratamiento y la evaluación multidisciplinaria según el caso. Se tiene que suspender en ese caso, obviamente, ¿verdad? Está la vida del paciente en juego, ¿verdad? Se evalúa la severidad para la hospitalización, se suspende el tratamiento para obtener la mejoría clínica, porque yo estoy diciendo que es una reacción por el medicamento, entonces yo voy a suspender y va a mejorar, ¿verdad? Y luego se trata de reintroducir de a uno los antivacilares para identificar el causante. Bueno, como nosotros vimos, ellos compactaron los comprimidos. Entonces, si el paciente hizo una reacción adversa, yo no sé cuál de ellos es porque yo le estoy dando todo de una vez. Entonces, como yo, esto es de notificación obligatoria, ¿qué yo hago? Yo notifico y le solicito a ellos que ellos me envíen las drogas por separado otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Vengo, le doy al paciente su isoniazida, qué sé yo, bueno, le toca 5 comprimidos. Le doy los 5 comprimidos, él toma por 5 días por lo menos, pero más o menos dice que puede ser hasta 2 semanas, y le observo, no pasó nada. Bueno, no es mi isoniazida.
le agrego la rifampicina, nuevamente no pasa nada. Bueno, no es mi rifampicina. Me traen la piracinamida, le doy, opa, empezó otra vez el problema. Entonces yo identifico que es la piracinamida y le cambio por una droga de segunda línea. Pero le di la piracinamida y no pasó nada. Ya está tomando 3. Ahí le di el etambutol. No pasó nada. ¿Qué le hice al paciente? Desensibilización. Le di de a poquitito, espaciado, y empezó a tolerar. ¿Qué hago? Le pido otra vez los comprimidos compactados y continúa y se va a su casa. ¿Entienden? Entonces puede aparecer. Y si detecto que este no tolera luego, trato de cambiarlo por una droga de segunda línea. Y hasta la streptomicina, por ejemplo, que puede usar. Por eso te da otras opciones para que vos puedas cambiar. Tienen el grupo de riesgo para hacer grupo de riesgo para presentar reacción adversa. ¿Quiénes son los pacientes que más tienen riesgo de hacer reacciones adversas? Los ancianos, los que están con mucha nutrición calórico-proteica, las gestantes, las puérperas, los alcohólicos, porque sí o sí ya suelen tener hepatopatía de base, ¿verdad? Los renales crónicos, ellos ya tienen los problemas renales, yo le voy a dar otras cosas tóxicas, la tuberculosis diseminada de forma grave, anémicos, diabéticos, los que ya tienen antecedentes familiares de reacciones adversas, porque por ahí algo familiar luego que no toleren, y que reciben otros medicamentos. Como todo paciente de clínica médica, ya están tomando su antidiabético oral, más su, qué sé yo, ¿verdad? Si es VIH, está tomando también su antirretroviral, entonces todo eso se tiene más frecuencia de producir reacciones adversas. Hola mía, estoy dando clases, ¿qué hora necesitas? Bueno, só porque assume, tá, gente? Um dia eu posso precisar ser entubada. Vocês têm que pensar no futuro de vocês. Bueno. Tratamiento controlado. ¿Cómo yo le controlo a los pacientes que yo le estoy tratando? Se recomienda el primer control a la segunda semana de inicio de tratamiento. Realmente nosotros le hacemos a los 5 días, sí o sí, cuando están internados. ¿Sí? A los 5 días, ¿y qué más le hacemos? Hepatograma, perfil renal, ¿verdad? Eso es lo más frecuente. Si no hace a los 5 días, es difícil lo que haga mucho tiempo después, pero puede pasar. Pero nosotros mínimo a los 5 días, ¿sí? No se olviden, gente, que antes que ustedes inicien el tratamiento, háganle su hepatograma basal, háganle su perfil renal basal. Ustedes tienen que saber sobre qué ustedes están trabajando. Porque si no le hacen luego después, y este pues fue el remedio o este estaba así. ¿Verdad? Tengan en cuenta eso. Y según el caso, dice bacteriológico y radiológico. Bacteriológico es para pasarle a la segunda fase, ¿verdad? Y si persiste positivo, bueno, voy a hacer cultivo. Ahí nomás dice control. Y la radiografía es solo, por ejemplo, si el paciente empezó a tener una semiología nueva. Tipo, opa, este no estaba acá, ¿verdad? Pero de control nomás. Vamos a ver si la caverna está maligna. No, nosotros no hacemos control para eso, ¿sí? Solo en el caso también. Los casos especiales de coinfección con TB y VIH. ¿Por qué lo que tanto el VIH, el problema con la TB? La infección por VIH es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de la TB. Esta interacción biológica ha aumentado la carga mundial de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque la TB acelera la replicación del VIH, del virus del VIH. La progresión de la infección, o sea, si un paciente contrajo VIH, ustedes saben que el VIH, para que él sea SIDA, eso tiene un tiempo. Inclusive se habla en promedio de 10 años para que realmente el paciente sea SIDA, sin tratamiento, ¿verdad? Pero si en ese lapso él adquiere TB, él en 3 años ya puede estar en etapa de SIDA por la TB. ¿Sí? Agrava la enfermedad, esa es la TB. Y el VIH, por su lado, favorece la reactivación de la TB infectado, o sea, aquel complejo primario que estaba la que chiño, la tenchi, la VIH le cutuca, le vamos a pular bloquillo, ¿verdad?
progresiona esa enfermedad, ¿verdad? Aumenta la mortalidad de la TB y complica la TB multidrogo resistente. Entonces, ya buscáis y él y sí, junta. ¿Está bien? Por eso lo que se habla tanto de la TB y VIH. Tiene TB, busquen VIH, tiene VIH, busquen TB. Si eso por lo menos graban, me voy feliz. ¿Qué más también aparece? Aumento del diagnóstico de TB pulmonar con bacilocopias negativas. ¿Qué quiere decir? No, yo soy guapa, yo me acordé que la doctora Sara dijo que quien tiene VIH, yo tengo que buscar TB, pero vos le pedí una bacilocopia y es negativa. Enmascara, le esconde, ¿sí? Entonces, a veces por cultivo recién yo consigo hacer el diagnóstico de estos pacientes, ¿sí? Mayor presencia de TB de localización extrapulmonar, biliar, meningias, ¿verdad? Este niño que está allá está con el VIH negativo. Mayor mortalidad entre pacientes coinfectados, especialmente en TB drogoresistente. Baja adherencia al tratamiento antirretroviral, porque ella tiene que tomar su medicamento que ya le cae lo mal, no le gusta luego. Y sumarlo ya a los antirretrovirales que por sí también tienen muchísimo efecto adverso en algunos pacientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué ellos hacen? Abandonan, ¿verdad? Mayor riesgo de reacciones adversas a los medicamentos contra la TB y VIH, asociado al bajo nivel socioeconómico, cultural y otros, ¿verdad? Que empeora también el pronóstico. Mayor incidencia y resistencia a los medicamentos y más todavía asociado al estigma y la discriminación de VIH y TB, que puede retrasar la búsqueda de atención médica. ¿Por qué gente en todos los lados yo le puse a usted TB? No es porque la doctora Sara estaba perizosa y escribió tuberculosis en los computadores. Es porque nosotros realmente nos referimos a la tuberculosis como TB. ¿Por qué? Porque nunca decimos en sala, el diagnóstico es tuberculosis. No. ¿Por qué? Porque tiene su estigma de discriminación. Ay, tuberculosis, dice la gente, ¿verdad? Igual que la lepra, ¿verdad? Ay, el lepra y todo, no se queda así, ¿verdad? Pero por eso nosotros la costumbre de decir nomás TB. Así como nosotros nunca decimos VIH positivo, decimos PB, retro, P20, nunca vamos a decir el diagnóstico del paciente, ¿verdad? Que mi pelea está en la recorrida, ¿verdad? Él le pediste su retro, ¿se VIH? Me dice no, yo le digo lo así, ¿verdad? Entonces, por esto, por los estigmas sociales y todo lo demás. ¿Cómo es la clínica del paciente con VIH? O sea, si tiene VIH, tos de cualquier duración, tenía que decir duración ahí, nunca arreglo, ¿verdad? Como yo le dije, decía asintomático respiratorio, 15 días o más, pero cuando es VIH, no. Tosió 2 o 3 días, yo ya tengo que buscar TB ya en ese paciente. Fiebre, no necesita ser fiebre vespertina, no. Tuvo fiebre, yo tengo que buscar TB. Suda, igual si no es nocturno, pero suda con escalofrío, yo tengo que buscar TB. Y pérdida de peso. Ay, el VIH lo quiere peso. No. Tiene una pérdida de peso ahora, yo tengo que buscar TB. La tuberculosis y la diabetes mellitus. Los pacientes adultos con diabetes mellitus tienen un riesgo de TB 2 a 3 veces mayor que la población general, ¿sí? Puede reforzar los efectos nocivos de la droga antivacilares, especialmente las que tienen relación a la disfunción renal y a la neuropatía. ¿Por qué? Porque el diabético tiene los problemas renales, tiene los neuropatías, entonces empeora eso, no quiere más tomar el remedio, ¿verdad? Como yo le dije a ustedes, van a encontrar en este libro, van a encontrar la TB, en la puerta de la TB, papá. Les dejo eso en la parte de pediatría, ¿verdad? Este es el libro que yo utilicé para quitar las informaciones más relevantes en el manejo del paciente, ¿sí? El Guía Nacional para el Manejo de la Tuberculosis. Es gratis, pueden poner en Google, descargan en PDF, ¿sí? No hay mucho que hablar, ¿verdad? Estas son los tips, estos son los que se utilizan en los programas de salud, las propagandas, vamos a decir así. Cuando ustedes sean internos, te van a pegar, todo eso, ya por el hospital, van a hacer sus charlas, ¿verdad? En lo que se puede. ¿Por qué? Porque se insiste mucho en la educación. ¿Por qué? Porque como es curable, ¿verdad? Entonces, se insiste mucho que se busque asistencia y se pueda iniciar tratamiento lo más rápido posible, ¿verdad? El 24 de marzo me dijeron los que ustedes todavía no van a ser internos, pero cuando sean internos, el 24 de marzo van a estar ustedes allá en la parte de consultorio. Vamos a curar la TB, ¿verdad?
que es el Día Mundial de Lucha contra el Fin de la Tuberculosis. ¿Está bom? ¿Preguntas? Bueno.